Bueno, ahora vamos a tratar de acercarnos a lo que son los antecedentes y el marco teórico, ¿no? En función de explicitar un poco más las funciones, digamos, de algunos conceptos en la investigación. En este punto, entonces, donde ya revisamos las características generales del proceso de investigación y las características de las teorías, estamos en condiciones de explicitar lo que entendemos entonces por marco teórico y antecedentes, también llamado estado de la cuestión o estado del arte. Si para definir el planteo del problema decíamos que los objetivos nos indicaban qué necesitamos conocer para responder a un interrogante, ahora agregamos que para responder a esos interrogantes necesitamos estar armados de algún tipo de construcción conceptual. Otra de las cosas que comentábamos en su momento era que para enfrentar un gran problema podíamos optar por buscar un recorte y encontrar subproblemas, que en definitiva es lo que tienen que hacer para el segundo parcial cuando tengan que intentar relacionar el diseño del proyecto que analizaron y que es parte del primer parcial con un plan de trabajo más acotado que se integre en el diseño mayor, ¿sí? ¿Por qué es lo mismo? Porque bueno, si nosotros optamos, decimos que tenemos un gran problema y lo dividimos en subproblemas como estrategia, eso es lo que tienen que hacer ustedes también, porque de un problema así mayor ustedes van a tratar de encontrar un subproblema que pueda colaborar en ese proyecto más amplio. Entonces el recorte que hacemos es la elección de un espacio temporal circunscripto para analizar las relaciones que queremos estudiar o el fenómeno considerado, con lo cual también es un recorte de contenido. Digamos, nos permite ese recorte y esa clasificación de sus problemas nos permite situarnos más específicamente. Un consejo provechoso para que avancemos en el desarrollo resulta entonces de recorrer el camino que nos marca ir de lo general a lo particular, es decir, hasta nuestra situación problemática. Ahora bien, ¿cómo construimos ese lugar de lo general? ¿A qué nos referimos cuando decimos, bueno, ir de lo general a lo particular? ¿Qué sería lo general? Bueno, lo hacemos sintetizando lo que otros autores, otras personas han escrito sobre el tema que a nosotros nos convoca. Nosotros elaboramos nuestro problema a partir de ciertas lecturas. El marco teórico está implicado en estas lecturas que nos ayudan a definir nuestros antecedentes. Ahora vamos a ver de qué manera. El desarrollo de los antecedentes se realiza a través de la lectura bibliográfica sobre el tema. La lectura, digamos, que nosotros podamos hacer sobre el tema, digamos, tiene que poder hacerse respondiendo a qué se ha dicho, quién lo ha dicho, cómo lo ha dicho, en primer lugar, pero agregando dónde y cuándo, es decir, a la circunstancia en que esto fue expresado. Se supone que el estado del arte o el estado de la cuestión abordan cuestiones un poco más concretas y empíricas antes que cuestiones teóricas y más abstractas, pero para nuestros objetivos son sinónimos antecedentes, estado del arte y estado de la cuestión. En todo caso, de lo que se trata es de realizar un balance del conocimiento sobre ciertas áreas temáticas en las cuales se encuentra nuestro problema. Los elementos que podemos articular para armar el estado actual de un tema son sus ramas más cercanas en el tiempo, el balance para establecer aportes, perspectivas, nuevos rumbos y propuestas para seguir en ese plano. Nos podemos plantear tres etapas en la confección de los antecedentes con los que pretendemos relacionar nuestra investigación. Una es una etapa es de tipo heurístico, es decir, de acumulación de conocimientos y de búsqueda y selección de autores y perspectivas. Otra etapa, que podemos llamar hermenéutica, se trata de la comprensión que hacemos nosotros del material que fuimos seleccionando, buscando, encontrando en la primera etapa. Por último, tenemos una etapa de tipo comunicativa, en la cual expresamos y presentamos analogías y diferenciaciones entre autores que fuimos seleccionando. Entonces, estos
podrían ser 3 filtros para que nosotros realicemos la búsqueda del material, ¿no? Que apliquemos a esos materiales que encontramos. Sí, con estos filtros entonces nosotros podemos situar bien nuestro problema a partir de otros autores y dilucidar qué interrogantes intentaron responder, qué perspectivas teóricas utilizaron, qué conceptos tuvieron como herramientas analíticas para aplicar en contextos determinados, qué tipo de conflictos abordaron, qué métodos y técnicas colaboraron a trazar el camino de la investigación que produjeron, qué fuentes utilizaron, cómo presentaron esos datos. Es decir, que analizamos el proceso de investigación que llevaron a la práctica otros investigadores a través del producto final que nos presentan esos autores. Creo que puede ir ya quedando claro que estos elementos listados para la confección de esos antecedentes nos dan pautas para construir nuestro marco teórico. De la misma forma que vamos circunscribiendo temas, perspectivas, formas de abordaje, también lo hacemos con una mirada atenta a ciertas categorías y conceptos que nos sirven a nosotros para definir nuestro problema. A ver, el estado de la cuestión, además de relacionarnos con una discusión sobre un tema e integrarnos de alguna manera a esa discusión, colabora para que tomemos, usemos y reformulemos categorías, conceptos, modos de proceder, que son indispensables para intentar comprender nuestro referente empírico. Recuerden que el problema era científico si nosotros podemos integrarlo en una red de conceptos. Esto no quiere decir que nos llenemos con cantidades de páginas que no podamos manejar, sino que debemos leer atentamente las discusiones producidas en un campo de conocimientos para seguir el trazo ese que los autores han marcado. Tampoco se trata de tirar así nomás lo leído, digamos, bueno, vamos poniendo así sin sentido, digamos, esas cosas, sino que las articulamos de alguna manera, las elaboramos en función de la importancia que le damos para alumbrar nuestro problema. Es decir, que hacemos una lectura intencional que luego vamos a usar para afinar nuestro marco teórico. Gran parte de esta tarea, ustedes por suerte, la van a tener resuelta para el segundo parcial porque se van a basar bastante en los proyectos que analizaron, porque de ahí van a depender un problema. Entonces ciertas categorías, cierto estado de esa discusión, lo van a sacar justamente del proyecto que analizaron. No quiero decir que copien tal cual, porque a lo mejor alguno deriva hacia algún concepto que no está pensado en el proyecto original, pero básicamente ya tienen ese marco construido, tienen esa, digamos, esa labor bastante allanada. Un ejemplo que les di en el instructivo del parcial intentaba relacionar los momentos del proceso, ¿sí? Si el tema, digamos, que nosotros lo podemos pensar, en este caso, en este ejemplo, como las reformas en los sistemas organizacionales de la burocracia estatal y la participación sindical. Perdón, digo de nuevo. Las reformas en los sistemas organizacionales de la burocracia estatal, por un lado, y la participación sindical. Es decir, alrededor de esos dos conceptos que tenemos para ir trabajando y circunscribir para luego, digamos, abordar nuestro problema, el estado de la cuestión deberá incluir material relativo, entonces, a sistemas organizacionales y su funcionamiento, en virtud de definir mejor a qué tipo de sistemas queremos abocarnos, y cómo enfocar un problema de este tipo. Esta búsqueda también debería incluir tal vez autores que hayan trabajado en reformas institucionales y el modo de funcionamiento sindical al interior de este tipo de organizaciones. ¿Sí? Entonces, a partir de conceptos empezamos a buscar material. Esto es lo que les quiero transmitir. Es como asimílenlo, aunque no es tan sencillo como las búsquedas de Google. A partir de algún concepto, nosotros vamos tirando ese hilo para ver qué hicieron otros autores. Entonces tenemos esos conceptos principales. En este caso, la relación del estado de la cuestión y el marco teórico la podemos graficar a partir de este ejemplo precedente. Piensen que sistemas organizacionales y participación sindical, en este ejemplo que les estoy dando, pero ustedes bien pueden pensar esto para sus propios trabajos, el trabajo que tienen que analizar, son dos conceptos que se definen teóricamente a partir
de nuestra descripción y reformulación de autores y corrientes que nos resultan viables para comprender nuestro problema. De manera que no existe un tabique que va a separar tajantemente estas operaciones, el marco teórico y los antecedentes. Solo que ponemos el acento en cuestiones diferentes en cada caso. En el primer caso, ¿sí?, en los antecedentes, se trata de integrar nuestro problema a una discusión temática más general. Y en el marco teórico, escogemos y construimos conceptos relevantes para nuestra investigación. El marco teórico entonces selecciona categorías y conceptos para aplicarnos a nuestro objeto de estudio. Estos conceptos pueden venir de una teoría, de varias, de trozos de teorías, pero a condición de que las hagamos dialogar coherentemente. Con lo cual el marco no debe ser la transcripción literal de una teoría, sino que se trata de adecuarla a nuestros fines particulares. Tratamos de buscar categorías que nos sirvan para explicar el trozo de realidad que estamos tratando de abordar. Es decir, es una especie de caja de herramientas a la que echamos mano. Nosotros acá, para nuestro caso, vamos a tomar como sinónimos marco teórico, marco referencial o marco conceptual. La noción importante, en todo caso, a destacar es que tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de alguna manera, de modo tal que resulten útiles a nuestra tarea. Es una especie de acumulación que nosotros podemos ir haciendo. Insisto, no una acumulación así que vamos metiendo todo en una bolsa, sino una acumulación elaborada, podríamos llamarle. El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos que nos permite orientar nuestra búsqueda, nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos que vamos a utilizar. Y esta es una idea importante de los términos que vamos a utilizar. Vamos a tratar de ver por qué. Las categorías, podríamos decir que son las especificaciones de esos conceptos en una situación dada. Y dado que hay diversas definiciones entre categorías y conceptos, tampoco tienen que enroscarse mucho con esto, solo entender, digamos, el núcleo de lo que quiero decir. Después son definiciones y de hecho los autores tampoco se ponen todos de acuerdo para definir categorías y conceptos. Nosotros entonces, para nuestros fines, tomamos a las categorías como el concepto y sus atributos, sus propiedades. Siguiendo en esto en buena medida el uso que se hace del término en las investigaciones cualitativas. ¿Sí? Tenemos un concepto teórico, pero la categoría nos brinda tal vez los atributos que tiene, las posibilidades, las propiedades que puede comprender ese concepto. ¿Sí? No importa, pero en definitiva, mediante el marco teórico, es que definimos, valga la redundancia, teóricamente, las categorías principales que vamos a utilizar para luego, en el camino metodológico que nos trazamos, hacerlas operativa a mi investigación. Esto no es otra cosa que el camino que nos lleva de los conceptos a las variables. Con algunos lo pudimos ir hablando por la comunicación virtual, porque querían ver cómo se aplicaba esto a los proyectos, ¿sí? Entonces ahí tratábamos de explicar que era un concepto, cómo ese concepto aparecía después en lo que la investigación quiere observar de alguna manera. Es decir, los conceptos o categorías recorren el tema. A ver, ¿por qué recorren el tema? Vamos a decir, esos conceptos de categoría pasan por las distintas partes del proceso de investigación científica y en el diseño tienen que cruzar transversalmente. Porque en el tema, por ejemplo, van a aparecer como en el ejemplo que les di, digamos, dos conceptos principales. El problema y los objetivos es cuando le damos contexto a esos conceptos. En este caso era participación sindical y reformas en las burocracias estatales. Bueno, esos dos conceptos entonces son un tema. Para que sea un problema ya habíamos visto que teníamos que especificar, darle un contexto. Para realizar ese problema, digamos, nosotros tenemos
que llevarlo a alguna forma observable, medible, cualificable de alguna manera. Y eso lo hacemos a través de las variables. Es decir, que van a ser esos conceptos operacionalizados, como vamos a ver más adelante cuando veamos variables. Ezequiel Anderegg, digamos en un viejo manual del que todavía nos valemos, nos dice que en el marco teórico se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa de hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de estudio e investigación. En este sentido, y sigue Anderegg, todo marco teórico se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio o directamente a partir de una teoría. Pero esta tarea se supone que se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema de investigación, pero con la sola consulta de las referencias existentes no se elabora el marco teórico. Esta podría llegar a ser una mezcla ecléctica de diferentes perspectivas teóricas, en algunos casos hasta contrapuestas, cumpliendo, digamos, el error que les marcaba, digamos, que tenemos que tratar de que eso no sea, digamos, no tenga esas contradicciones la teoría. Estas cuestiones que estamos comentando entonces nos sirven para advertir que hay que tener cuidado con la teoría tomada con altos grados de abstracción. Los conceptos tienen que estar en función de nuestra investigación y en el caso de los proyectos que analizan, ustedes tienen que ver cómo esos conceptos que usan los autores están puestos en función de que sea viable esa investigación. Ustedes tienen que tratar de evaluar cómo hace ese proyecto, cómo lleva ese camino, cómo recorre ese camino el proyecto. Digamos, cómo se aplican esos conceptos a un objeto en particular. La función del marco teórico entonces es construir y darle sentido a esos datos. Robert Merton, un clásico, digamos, de la sociología, planteaba la necesidad de establecer teorías que llamaba intermedias, digamos, que se encuentran, siguiendo este grado de abstracción, ubicadas entre teorías omnicomprensivas e hipótesis de investigación. ¿Se acuerdan que decíamos que, bueno, definíamos hipótesis de investigación y tenemos hipótesis teóricas? Bueno, hipótesis de investigación es algo mucho más cercano a los datos empíricos. El marco entonces tiene que estar cercano a los datos de una manera flexible, ¿no? En tanto como veíamos en la metáfora del tallado artesanal que propone Renato Ortiz. ¿Se acuerdan que Renato Ortiz nos hablaba del concepto como un tallado artesanal de conceptos? Entonces debe ser pensado ese tallado especialmente para nuestra investigación particular. La teoría de campos sociales de Bourdieu, por ejemplo, la de actores sociales, los modelos microeconómicos que ustedes ven, son buenos ejemplos de teorías intermedias, más allá de las críticas, cuestionamientos, digamos, que cada uno puede hacer a esas teorías. Es decir, nos sirven para estudiar casos, nos brindan herramientas que producen una retroalimentación entre teoría y realidad. Y el marco teórico debe ser, más que nada o ante todo, un dispositivo conceptual para nuestro problema. Es por eso que luego de articular nuestros antecedentes, volviendo a con lo que comenzamos esta comunicación, y definir el marco, en el marco teórico, las categorías conceptuales, estamos en condiciones de realizar o reelaborar los objetivos que nos propusimos. Es decir, revisamos antecedentes, tenemos alguna noción, tenemos un tema, tratamos de construir un problema, ¿sí? Pero ese tema ya nos da ciertas coordenadas conceptuales. Tratamos de, entonces, ahí construir nuestros antecedentes, leyendo qué otros escribieron sobre eso. Definimos o afinamos el marco teórico de acuerdo a nuestro problema específico. Y ahí estamos en condiciones de elaborar los objetivos. Ya sé que les dije que el planteo del problema incluía los objetivos, y es cierto. Pero siempre hay una ida y vuelta, digamos, cuando uno empieza a plantear un problema y va realizando los antecedentes y afinando el marco teórico, pueden ser revisados esos objetivos, reelaborados.
Es más, debería ser así. Entonces, los objetivos utilizan esos conceptos principales, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que estas categorías teóricas recorrían todo el trabajo? Porque los objetivos van a usar justamente esos conceptos principales, pero formulados en términos de metas a alcanzar o resultados a obtener. En el ejemplo que comentábamos, el objetivo general utilizaría los conceptos principales de la siguiente manera. A ver, ensayé acá un objetivo general. Identificar la influencia de la participación sindical en los factores que afectan a la adaptación de los trabajadores a las reformas en la burocracia estatal producidas en Argentina en 2016. ¿Sí? Bien que hay un marco, un contexto que es Argentina en 2016 y digamos en las oficinas del Estado, ese sería el ámbito espacio temporal. Entonces, esas que en principio eran conceptos teóricos como participación sindical y adaptación a reformas, también, digamos, qué sería una burocracia estatal, a qué definimos trabajadores. Todos esos son conceptos que vamos a tener que definir teóricamente. Pero después tenemos que ponerlo en función de poder ir a observar algo, a lo que denominamos campo o realidad. Entonces, dicho lo anterior, estamos en condiciones de sintetizar las funciones del marco teórico del siguiente modo. Ayuda a prevenir errores, orienta cómo llevar a cabo el estudio, amplía el horizonte del estudio, conduce al establecimiento de hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación, provee un marco para interpretar los resultados. Bueno, con esa síntesis entonces nos despedimos y lo que viene es algún tipo de explicación sobre las hipótesis en las ciencias sociales, que eso claramente lo vamos a estar relacionando con las variables de la investigación.